Ciudadano considera que el proyecto de reforma de la Caja Militar tiene como objetivo terminar con las Fuerzas Armadas. Además, varios partidos y sectores políticos ya lo tentaron para unirse a sus filas y él mismo subraya que está orejeando la situación. No sé si tiene que ver con alguno de los movimientos orejanos, que tenemos como dos ahora, pero bueno. Estamos con José Bonilla, ex comandante de la Fuerza Aérea y ex jefe del Estado Mayor de la Defensa y también ex coordinador de los servicios de inteligencia. Buenos días, Bonilla. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, empecemos a hablar de la Caja Militar, que usted dijo tiene, en una entrevista a Montevideo Portal, dijo tiene como objetivo eliminar las Fuerzas Armadas. Bueno, en primer lugar, el proyecto de reforma presentado al Parlamento enfoca exclusivamente a los retiros y no tiene en cuenta todo lo que hace a la causa, a la parte inherente de la carrera militar. Yo creo que si bien los oficiales y personal subalterno estamos todos convencidos que hay que hacer una reforma, pero una reforma de fondo, y creo, ninguna reforma que se presentó hasta ahora en el Uruguay, los actores por lo menos que participan en esa posible reforma o los que se va a traducir esas leyes luego en ellos, han estado siempre, a excepción de los militares. Entonces es un proyecto que se presenta sin el pienso militar, digamos, en el sentido que hace mucho porque la ley de retiro que se presenta no existe, no hay una ley de retiros en las Fuerzas Armadas. Sí hay una ley orgánica que tiene todo el quehacer de un militar desde que ingresa hasta que se retira. Como un conjunto. Por eso es que hay desinformación a la hora de hablar de estos temas o de la aproximación que el ciudadano común puede hacer a estos temas pensándolo como una jubilación cualquiera. Claro, le pongo un ejemplo. Cuando uno se recibe de médico, ingresa a una mutualista, si tiene horas libres va a otra mutualista y así sigue su andar hasta que se retira. El militar no, el militar desde que ingresa hasta que se retira tiene una cantidad de grados, ya sea personal subalterno o personal superior, en la que se le exige antigüedades, aptitudes, cursos, que está marcado en la ley orgánica. Entonces, no se puede hacer el fin de la película sin tener en cuenta el desarrollo de ella, ¿verdad? En ese sentido, ¿está de acuerdo con lo expresado por José Mujica de que cabe plantearse una reforma más profunda de las Fuerzas Armadas y no solo de la Caja Militar, teniendo en cuenta también la cantidad de cargos altos que tiene el Ejército y las Fuerzas Armadas? Es que pasa justamente por ahí. La ley de retiro, al no existir esa ley de retiro, pega indudablemente en lo que hace al efecto militar. Hoy tenemos una fuerza efectiva de 80.000 en total en las Fuerzas Armadas. Hay 25.000 en actividad y 55.000 en retiro. Eso hace una fuerza efectiva de 80.000 que, de salir esta ley, justamente este proyecto que se está avanzando, va a aumentar los retirados. ¿Son unos privilegiados los militares cuando tienen este retiro? No, al revés. Nosotros hemos presentado varios proyectos de reforma de la ley orgánica a efectos de... Porque en la vida, cuando uno ingresa a las Fuerzas Armadas, lo que quiere es desarrollarse vocacionalmente, formar una familia y tener las posibilidades de llegar a fin de mes y darle todas las necesidades que sus hijos y su familia... Sí, eso está bravo, ¿no? Porque hoy estamos escandalizados con lo que gana un policía por lo del otro día, pero un soldado de repente gana la mitad. No, ganan 15.000 pesos, ganan menos de la mitad. Yo les pongo una... Si el soldado trabaja 8 horas, que no las trabaja, es full time, por 8 horas ganaría hoy, acorde al sueldo que está ganando, 52 pesos la hora. Fíjese usted que en el país, ya no en el Estado, en el país no hay un salario más bajo que ese. Entonces, cuando de aplicarse este proyecto, que ya le digo, no es una reforma porque no la hay una ley, pero de aplicarse este proyecto, cuando ese soldado se retira con el 52% de su sueldo. Es decir, que no gana nada, el 52% de nada va a ser nada. ¿Y por qué? Todo esto dice que va entonces a hacer que nadie quiera ingresar a las Fuerzas Armadas. Pero no solamente que nadie, sino el que ya está, digamos, visualizando las posibilidades que tiene de acuerdo a sus capacidades, sea piloto, navegante, un retiro voluntario, técnico, un retiro anticipado, hasta podría irse de baja. Por eso dice que va a engrosarse la fila de los pasivos en caso de que se apruebe. Claro, no sé, los que están en actividad, al irse, salvo que se vayan de baja, engrosan
las filas de Y por eso retiro. siempre iban a las misiones de paz, porque era un dinero extra, Claro. y Un dinero muy, extra. y muy importante además. Pero no solamente por eso. Fíjese que hoy estamos sentados en las Naciones Unidas gracias a las misiones de paz. Sin embargo, se las cuestiona también. Hay 5.000 efectivos permanentemente, unos en el lugar y otros entrenándose para ir a cumplir. Y cuando va, no va el soldado de la patria, va el uruguayo. Porque nosotros estamos integrados a una sociedad de la que somos parte y eso es el valor agregado que tiene la Fuerza Armada. El capital más importante es el recurso humano. Se lo capacita, se lo prepara y hoy ven esa situación que en un mundo de una actividad privada donde se requieren capacidades y se pagan muy bien, bueno, ¿qué lo frena a irse de las Fuerzas Armadas? El amor a la patria. El otro día me decía un periodista, pero usted tiene un dualismo entre lo que es amor a la patria, la entrega, la vida, y por otro lado pelean la parte económica. Sí, No, esto es por plata. Pero no es que En sea la por patria plata. también No se es come y se paga la incompatible. luz y el agua. Eso es correcto. Claro. Nosotros tenemos vocación de periodistas y cobramos por el trabajo que hacemos. Entonces, fíjese que yo no quiero entrar a comparar sueldos, porque a mí me gustaría empardar hacia arriba, nunca hacia abajo. Pero ya creo que la sociedad se da cuenta que el militar está en una situación muy aficiante desde el punto de vista económico y el único aliciente dice, bueno, más adelante, acorde a las leyes que no las hacen los militares, las hacen los políticos, bueno, me puedo retirar con un sueldo acorde, digamos, que me permita, en base a mis años por venir, digamos, hacer otra actividad. Pero hay políticos que creen que no son necesarias las Fuerzas Armadas o que están sobredimensionadas o que le cuestan caro al país. Es todo un tema porque en el año 2006 se llevaron adelante mesas temáticas promovidas por el gobierno, el presidente Tabaré Vázquez, la doctora Azucena Berruti. Durante 2 años se discutió qué Fuerzas Armadas se necesitaban, para qué, y luego de 2 años se llegó a una ley marco de defensa, 18.650, que fue votada por unanimidad del Parlamento, donde le dan la misión exacta que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas. ¿Es una buena ley esa? Es una excelente ley, porque además habla de la defensa nacional, que es un bien público, es un derecho de los civiles y militares, ya no es un coto militar. Y ahí perfectamente dice la misión de las Fuerzas Armadas. Yo escucho hoy parlamentarios que votaron esa ley, que todavía siguen diciendo hay que ver qué hacemos con las Fuerzas Armadas. Claro, pero eso no es contradictorio entonces con el planteo de Mujica que dice no discutamos solo la caja militar, discutamos todas las Fuerzas Armadas. Usted dice ya hay una ley. ¿Cuál es la diferencia? Claro, la diferencia es que está lo macro, es como en la casa de ustedes. Ajá. Yo tengo mi casa, tengo los bienes, la familia, los recursos estratégicos que pueda tener en la casa, y si me voy, bueno, yo si la dejo libre, con toda seguridad, que cuando venga va a tener alguna sorpresa. Bueno, la defensa militar, digamos, o los intereses, es un poco eso. Si usted tiene una política de defensa nacional, que es el libro blanco de la defensa, que está aprobada en el año 2014 por Mujica, Huidobro, Bonomi, Prato, el ministro de Relaciones Exteriores en un momento, y Vergara, que estaba sustituyendo al Ministerio de Economía. Es decir, que tenemos una política de defensa, tenemos la casa suya y todos los bienes que tenemos a defender. ¿Y qué tienen que hacer cada actor en la ciudadanía para esa defensa nacional? Ajá. Eso es un poco lo que ya está. Luego, a partir de ahí, se hizo la política militar de defensa, que cada ministerio tendría que hacer su política acorde a esa defensa nacional. Y luego se hicieron la modernización de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta ahora que se diga, bueno, el poder político tiene que decir, yo quiero una Fuerza Armada con este valor. Ajá. Y luego se hacen las planillas y ahí se verá cuántos oficiales tendrían que haber, cuánto personal subalterno, acorde a eso. En esto es la parte que coincide con Mujica entonces. Perfectamente, claro. Usted ha reconocido lo que hace Mujica es pedir que se reforme la ley orgánica, que ahí está absolutamente todo lo que tiene que hacer un militar. Desde que entra, y yo le diría que desde que entra sabe cuándo se va a retirar. Claro. Porque lamentablemente se va el día del cumpleaños, cuando cumple, como en este caso un coronel, se tiene que ir con 55 años, y ese día se va para su casa. Claro. Nosotros estamos de acuerdo que hay que hacer una reforma. A mí me gustaría ganar 10 pesos en actividad, y que me permita llevar adelante a mi familia en todas las necesidades propias de la ciudadanía, y cuando me retire ganar 7, 8, porque es la vida, es decir, ya mis hijos... ¿Quién quiere terminar con las Fuerzas Armadas? Bueno, yo nunca, hasta ahora no he visto que alguien lo diga. Yo pienso que si usted hoy tiene
los sueldos que gana el militar. Un proyecto de ley que habla justamente solamente del retiro. Por otro lado, acordémonos que en el presupuesto del año 2010, el artículo 754, decía que todos los funcionarios públicos, todos, que trabajen 8 horas, o sea, 40 horas semanales, pasan a ganar en ese momento 14.500 pesos. Hoy, por decreto del gobierno, esa suma está en 24.983, a excepción de los militares. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que cuando uno hoy va a mantenerse en la fuerza, va a llegar al momento de retiro y se va a retirar con 52%, más los incentivos que uno pueda tener, una fuerza aérea que está en la pista, una armada que está amarrada al muelle, un ejército que cumple con su función porque es el recurso humano el que está en la tierra. Entonces es muy difícil para quienes están en la fuerza permanecer. Bien, Bonilla, usted ha dicho que es un hombre de confianza, de José Mujica, que también se le ha acercado el Partido Colorado. ¿Piensa meterse en la política de lleno? Yo tuve la suerte de conocer al expresidente Sanguinetti, trabajé con él desde el 95 al 2000. Soy de tradición colorada, siempre me gustaron los principios ballistas. No obstante, luego, como militar, al ingresar a las Fuerzas Armadas, no pude hablar de política, solamente podía ejercer el voto. Y a lo largo de ella, y con la suerte que tuve, de acuerdo a la trayectoria tal vez, pero que fui comandante en jefe, jefe de Estado Mayor de Defensa, me acerqué a muchos políticos. De hecho, elogió la gestión de Fernández Huidobro. Tengo muchos contactos creo que con todo el espectro político, algunos con relación diplomática, por así llamarlo, y con otros muchos acercamientos. Sí, dijiste en algún momento con Mujica y Fernández Huidobro hablábamos el mismo idioma. Claro, porque ellos era un aparato armado que había enfrentado las instituciones democráticas y por lo tanto hay muchas cosas en común. Digo, los ejércitos en el mundo, más allá de que puedan pensar igual o no, tienen cosas en común por la formación misma del aparato militar. ¿Cómo funciona esa lógica? ¿Cómo funciona esa lógica? Además, Huidobro siempre estudiaba todos los temas. Acá se ve una clara desinformación, que yo lo digo también, de que el actual ministro de Defensa no asesoró correctamente al señor presidente y puede llevar justamente a la desaparición de las Fuerzas Armadas, porque además de los que están en actividad se quieran ir, no es atractivo ingresar. Con esos sueldos, ¿quién quiere ingresar sabiendo que después incluso el retiro va a ser menos de la mitad o la mitad de lo que está ganando ese momento? ¿Hubiera sido otra la discusión interna del gobierno si en vez de Menéndez estuviera Fernández Huidobro? Totalmente, porque Huidobro, como le digo yo, estudia los temas y los analiza. Y fíjese, en cosas chicas, menores, el ministro firmó un proyecto donde hablan de grados que hace más de 10 años no existen en las Fuerzas Armadas. Bien. Entonces usted dice, eso no le puede pasar. Y también con esto queda claro que las Fuerzas Armadas, como le decía al principio, no estuvieron en la discusión de este proyecto. Claro. Bien, Bonilla, igual no me respondió lo de la carrera política. Juan Miguel lo distrajo ahí en el medio, lo enredó y no me respondió. Para mí es muy caro esta reforma que se lleva adelante, justamente porque me preocupa mucho y porque hablo con oficiales. Fíjese lo del hospital militar, que no es menor. Digamos, la cantidad de gente, técnicos y profesionales que se van a ir si sale esta situación. Es decir, antes de salir, se van a ir. La carrera política, mire, yo fui a escuela pública, fui al liceo público y tuve la suerte de llegar a donde llegué y creo que es el momento, desde el 2012 hasta ahora que estoy retirado, de devolverle algo a la sociedad. Hoy estoy en la Escuela Horizonte, cumpliendo la comisión directiva de esa institución. Y bueno, me han invitado a hacer política y lo veo desde el punto de vista de dar una mano, ayudar a esta sociedad, a la sociedad de todos, al conjunto. ¿Y en qué partido? No la parte militar. Y el partido, mire, yo soy colorado, colorado. Hay distintas fracciones de distintos partidos que han hablado conmigo y últimamente algunas más, pero quiero escuchar. Yo me refería no al orejano, sino que al orejear del truco. A orejear del truco porque... considero que
la política es una situación que no me mueve mucho porque yo soy frontal, me gusta decir las cosas como son. De la política eso no se puede. ¿Quiere decir que eso no lo pueden hacer los políticos? Hay que leer entre líneas las declaraciones de Bonilla. Pero todo es posible en la política. Todo porque puede pasar, justamente la definición de política es esa, es el arte de lo posible. Y en el arte de lo posible se juegan muchas cosas, entre ellas estar aferrado a una silla, que yo creo que es lo que le hace mal a la democracia. Bien, cada uno tiene que por ganarse acompañarnos. el lugar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Disculpen que me pongo... No, está bien. Lo agradecemos eso. Exacto. Bien, vamos a recibir a Alejandro y a Cuca, que ya están prontos para continuar la mañana. ¿Cómo andan?